Bueno, vamos a tratar de continuar. Tuve que utilizar los datos de mi celular para poder terminar esta clase, porque ya es la novena vez con esta que trato de grabar esta clase. Les decía que el legislador impone la obligación de notificar la sustitución. No indica cuál de los dos empleadores tiene que hacer la notificación, pero se supone que cualquiera de los dos lo debe hacer. ¿Qué sucede si no se notifica? Bueno, eso no va a perjudicar al trabajador. Va a perjudicar al empleador, sí, porque la responsabilidad solidaria va a continuar. Los 5 años se toman a partir del momento en que se notificó. Si no se notificó, se prolongan sine die, o sea, hasta que se notifique. Por caridad, pero si estoy usando mi... Si no se notifica, se va a prolongar entonces ese lapso de 5 años. ¿Y a quién hay que notificarle? Evidentemente hay que notificarle a cada uno de los trabajadores, pero también a la organización sindical en caso de que exista alguna en la empresa. Y hay que notificar a la Inspectoría del Trabajo. La ley le concede un derecho al trabajador cuando se lo notifica y es que él puede dar por terminada la relación de trabajo cuando considera que esa sustitución resulta inconveniente para sus intereses. La ley no exige en absoluto que el trabajador fundamente su decisión, justifique su decisión. Y el trabajador tiene un lapso de 3 meses a partir del momento en que le notificaron de la sustitución para manifestar su voluntad, si quiere dar por terminada la relación de trabajo o no. Esa decisión es considerada por el artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo como un retiro justificado. En realidad, lo que el reglamento quiso decir es que no se le podría imputar al trabajador que se estaba retirando injustificadamente. Sin embargo, cuando se habla de retiro justificado, pues en caso de retiro justificado, de acuerdo con lo que establece el artículo 92 del decreto ley, como se verá más adelante, tiene derecho a recibir no solamente los salarios y los derechos que le corresponden, sino también una indemnización como si se hubiera producido un despido injustificado. La ley no contempla la transferencia del trabajador, pero sí lo hace el reglamento. ¿Qué es la transferencia del trabajador? Camerlán la define de la siguiente manera: como la operación jurídica relacionada por la cual un trabajador, bajo la invitación de un primer empleador, deja su puesto de trabajo para pasar al servicio de un nuevo empleador que lo acepta tomar a su servicio. El autor francés Camerlán califica la operación jurídica como de relacionada para dar a entender el carácter triangular de la operación, puesto que se requiere del consentimiento del trabajador y de los dos empleadores. El decreto ley, como les dije, no hace referencia a la sesión de trabajadores, sino en el caso especial de los deportistas profesionales. Y ustedes saben que es muy común en el deporte profesional esa sesión de deportistas. ¿Cuántas veces han oído ustedes hablar de que un deportista que militaba en las filas del Real Madrid pasó a militar en, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, después de jugar con el Real Madrid, pasó a jugar con la Juventus? Incluso esa operación
mueve una gran cantidad de dinero. Bueno, y de acuerdo con con el artículo 92 del reglamento, se regula la transferencia o cesión de trabajadores. Y se produce cuando el patrono acordare con él la prestación de servicio con carácter definitivo y por tiempo indeterminado bajo la dependencia y por cuenta de otro y bajo la dependencia de este último. O sea, pasa de un equipo a otro, en otras palabras. Pero en el caso del deporte profesional, la transferencia tiene un carácter definitivo y debe distinguirse de otra figura como la del destino temporal, que sea como una especie de préstamo que hay. El deportista sigue siendo ficha de un equipo determinado, pero entonces lo prestan temporalmente a otro equipo. Bueno, eso también se da en la administración pública y se conoce con el nombre de la administración de servicios, pero en realidad a la transferencia o cesión de trabajadores a la que se refiere el reglamento es otra cosa. Y se da sobre todo en los casos en que en los grupos de empresa hay un trabajador que está trabajando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con el grupo Polar. Está trabajando, por ejemplo, en ventas en cervecería Polar. Y entonces el grupo Polar decide que ese trabajador pase a trabajar en ventas para pastas Primor o para harina pan. Bueno, esas transferencias requieren, de acuerdo con el reglamento, que se dé de acuerdo con el trabajador. Y además, el reglamento establece que no se puede llevar a cabo cuando los trabajadores están ejerciendo sus derechos de sindicalización o de negociación colectiva. Esto en realidad es una tontería porque si el trabajador está de acuerdo en irse a otra empresa, poco le va a importar. El reglamento le da a la transferencia del trabajador los mismos efectos que la sustitución de patrón. ¿Eso qué quiere decir? Que el contrato de trabajo no se va a ver afectado y que el trabajador va a conservar los mismos derechos, las mismas condiciones de trabajo, la misma antigüedad que tenía con la anterior empresa. Ahora, como ya dijimos, en el deporte profesional se da la posibilidad de que se den esas sesiones de deportistas. Además, la misma ley señala que la actividad del deporte profesional no solamente está regulada por la ley del trabajo, sino por otras disposiciones, además de la ley del deporte, por ejemplo, y también por la ley, las normas internacionales que rigen el deporte profesional. Pero a diferencia de la transferencia que vimos en el reglamento, en las sesiones de deporte profesional no se requiere del acuerdo del deportista. Lo único que la ley permite en el artículo 221 es el derecho del trabajador a hacer oposición a la transferencia cuando existan causas que lo justifiquen. Ahora, como les dije antes, esas transferencias producen ganancias a veces para el equipo que cede la ficha de un trabajador profesional a otro equipo. Bueno, el artículo 220 del reglamento establece que cuando la transferencia produzca un beneficio económico para el anterior empleador, el deportista profesional tiene derecho a una participación
no menor del 25% sobre la ganancia que el anterior equipo tenga. Bueno, y con esto terminamos lo referente en dos partes, lamentablemente, pero lo referente a la sustitución de patrón.